Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al doctor Parada por esta excelente organización y este honor de estar con ustedes aquí en este bello Guatemala que moría de ganas de conocer. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca del abordaje laparoscópico para hernias inguinales con pérdida de dominio y con una planeación extensa. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que recordemos y que tengamos en mente desde el principio del título de esta ponencia? Es que vamos a hablar un poquito acerca de la pérdida de dominio. ¿Qué es esto? Que es un concepto que no manejamos tanto para la parte inguinal, y vamos a hablar también de la planeación, que nosotros como cirujanos somos bien impacientes, no planeamos y que bueno, que lo que sea, lo que Dios quiera y Dios con todo, y hacemos cada cosa, ¿verdad?, en el quirófano pensando que todo va a salir bien y los pobres pacientes son los que pagan. Entonces, primero me declaro sin conflicto de intereses. Vamos a hablar un poco acerca de la hernia inguinoescrotal compleja. Entonces, cuando hablamos de una complejidad como tal, tenemos la hernia compleja cuando es una hernia de muchísimo tamaño, cuando tenemos muchas recurrencias, que ya se le ha hecho un abordaje anterior, se le ha hecho un abordaje posterior, cuando está asociada al dolor por estas recurrencias o porque el paciente desde el inicio empieza con dolor y ese fue uno de sus síntomas pivote. Vamos a hablar del paciente complejo, que todos tenemos pacientes complejos que nos llegan, que ese es el que uno dice, ay, ¿por qué me llegó a mí? ¿Por qué este colega no me quiere? Me mandó el viejito que padece de todo, o al paciente con obesidad, o al ascítico, o al cardiópata, que uno dice, no, pero ¿qué le hice yo a esta persona para que me refiriera a este paciente? O pacientes que son súper tabaquistas, pacientes tosedores crónicos, con apnea del sueño, con EPOC, que todos los estoy viendo que se ríen porque todos hemos tenido ese dolor de cabeza en algún momento. O bien el entorno complejo, cuando somos nosotros los que nos complicamos solitos, que nos llega un paciente complejo, no nos preparamos o que tal vez no tenemos la experiencia, porque es súper válido no tener la experiencia para algo, no tenemos que saber de todo. Y cuando no tenemos falta de recursos, que uno dice, bueno, no tengo laparoscopio, pero entonces voy a pedir prestado este laparoscopio que parece una cámara de timbre, ¿verdad? Es mejor la cámara del teléfono que la cámara que a veces nos dan algunos laparoscopios, o no tenemos las mallas, o no tenemos las suturas, o no tenemos fijadores, o no tenemos la experiencia, no tenemos simulación, o no tenemos a nadie que nos acompañe en este procedimiento, otro laparoscopista que sea pues con más experiencia, que haya tenido más casos. Yo siempre digo, al que le haya pasado más cosas, porque entonces ahí uno dice, ok, entonces le puede pasar esto, no haga tal cosa. Ese es el colega que queremos tener a la par cuando tenemos casos complejos. Entonces hablemos un poquito de pérdida de dominio. Cuando nosotros vemos a un paciente así, ya entendemos todo lo de pérdida de dominio, pero no necesariamente va a tener pérdida de dominio o no necesariamente todas las pérdidas de dominio se van a ver así. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues estudiarlos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pérdida de dominio, también en la región inguinal estamos hablando que el contenido del saco herniario va a ser mayor al 20% del contenido de la cavidad abdominal. O bien, cuando hablamos específicamente de las hernias inguinoescrotales, vamos a tener hernias que cuando el paciente está de pie llegan hasta más para allá de la mitad del muslo, cuando vamos a tener una dimensión anteroposterior mayor a 30 centímetros, cuando tenemos una dimensión laterolateral mayor a 50 centímetros, o bien que tengamos más de 10 años de evolución. Entonces, ¿por qué les digo? Tenemos que hacerlo, no como en el caso anterior decimos, bueno, como decimos en Costa Rica o joven cubero, decimos, claro, tiene pérdida de dominio, esto está fácil. No, tenemos que hacer una tomografía para realmente objetivizar estos casos. Entonces aquí podemos ver en un programa gratuito, nadie me está pagando nada, como les dije, se llama Oros, está súper fácil de usarlo, hasta yo que soy cero tecnológica lo puedo usar, así que cualquiera lo puede usar. Vemos cómo podemos medir los volúmenes, pintarlos bonito y poder presentarlos en un congreso y que nos crean que realmente un paciente tenía pérdida de dominio para poder documentar las cosas y poder después explicar cuál fue nuestra experiencia o qué otros tips podemos conseguir de otros colegas. Entonces, ya vimos la parte de pérdida de dominio, ahora veamos la parte de planeación, porque eso es lo que yo creo que a veces más nos cuesta, porque nos citan estos pacientes de hoy para que mañana los operemos y nos da miedo, o nos da pereza, o no queremos pelearnos con el jefe y no suspendemos el caso. Entonces, ¿qué nos dicen los consensos en general acerca de las hernias inguinales? Nos dicen primero que el 94% de los cirujanos están de acuerdo en que el diagnóstico muchas veces se puede hacer de forma clínica, pero
que también podemos utilizar la herramienta del ultrasonido, en lo cual yo también soy de ese 94%, estoy muy de acuerdo. Sin embargo, para este tipo de casos en particular, es sumamente importante la tomografía. Aquí podemos ver en la tomografía cómo logramos ver el contenido del saco herniario, podemos ver que el paciente tenía ilion, tenía colon derecho, tenía un montón de líquido libre en el escroto. Entonces, que nosotros de esta forma podemos decir, ok, si este paciente, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Necesitamos una planeación. Después de esto, también los consensos nos hablan del abordaje que tenemos que hacer para estos pacientes, en donde el 91% de los cirujanos están de acuerdo en que puede ser anterior o posterior. Entonces, como la doctora Ana nos expuso, la excelente técnica de Lichtenstein va a ser el gold standard para la cirugía abierta, haga la que mejor domine, haga en el que se sienta más cómodo. Podemos hacer también una técnica laparoscópica en la cual yo me siento muy cómoda porque veo mejor. O bien una técnica robótica en la que me estoy empezando a adentrar, que ya después el doctor Valenzuela nos va a dar una cátedra de robótica que es maravillosa. Entonces, ¿cuál hacemos? La que mejor se sientan haciendo. Y entonces hablamos de que sea como sea, aunque cuando vemos estas herniototas es como tener una hamburguesa gigante que no sabemos ni por dónde entrarle el primer mordisco. Este estudio llega y hace una compilación de 8 casos en 6 meses en donde a todos los pacientes los pudieron hacer laparoscópicos, pero si se fijan en el título, lo más importante es que combinaron neumoperitoneo con toxina botulínica. O sea, ¿cuál fue la clave de este éxito? Que hicieron planeación. Entonces, preoperatoriamente hablamos de que el neumoperitoneo pues es algo que ya conocemos desde hace ya rato con el doctor Goñi Moreno, que lo describió perfectamente, pero para hernias ventrales, y lo podemos también traslapar a las hernias inguinoescrotales. Y además podemos colocar la toxina botulínica dentro de la pared abdominal para que nosotros logremos reducir todo este contenido herniario a la cavidad. Entonces, a partir del 2009, el doctor Tomás Ibarra nos describe esta utilización de toxina botulínica, nos dice las ventajas, nos dice por qué es importante utilizarlo para hernias complejas, para hernias con pérdida de dominio. Y en este caso, el doctor Ibarra utiliza la toxina Dysport y la utiliza en estos 7 puntos. Entonces, una de las preguntas que me realizaron en Chile, ahora que tuve la oportunidad de estar por allá, fue cuántos puntos tenemos que utilizar y qué toxina tenemos que utilizar. Pues está fácil, la toxina que tenemos que utilizar es la que tengamos disponible. Ahora, estas fotitos es un spoiler alert del estudio que está haciendo la doctora Hernández y la doctora Estefanía Villalobos, que nos dicen, ok, ¿qué pasa con los números de puntos en los cuales tenemos que infiltrar? ¿Son 5, son 7, son 9, son 1, son 3? Porque entonces todo el mundo lleva y levanta la mano y dice, yo pongo tantos, yo pongo tantos. Ellas están haciendo este estudio en ratoncitos, en donde se dan cuenta que lo que importa es la difusión de la toxina. Entonces pongamos 1, pongamos 5, pongamos 7, pongamos 9, realmente pues va a hacer el mismo efecto la toxina botulínica. Entonces ya pronto vamos a tener esta publicación que apenas la tengamos la compartiremos por todos los chats porque yo soy fan de ellas dos. En este caso, yo tuve un paciente de 78 años que también como que me la mandó el enemigo, con una arritmia cardíaca, con una hipertensión arterial. El señor había sido tabaquista, había sido alcohólico, además trabajaba vendiendo libros en un carrito en la calle, o sea, pues algo así como una historia que a uno hasta que le dan ganas de llorar cuando llegan al consultorio, que el señor tenía 10 años de evolución de esta hernia, que de hecho no se había operado por temor. Entonces llega así, y ahora la que tenía temor era yo, ¿verdad? Porque claro, con esta herniotota, ¿cómo hace uno? Entonces, lo primero que hice fue consultarle a toda la gente que conozco, que toda la gente que sabe, entonces para que me ayuden también a decidir cuál va a ser el mejor abordaje. A mí honestamente me encanta preguntar, entonces no me importa preguntarle a muchos colegas. Me recomendaron colocarle Botox y neumoperitoneo posterior a enviarles las imágenes del TAC. Yo realizo, como me lo enseñó la doctora Olga Vega en Costa Rica, la colocación con 3 puntos, con guías anatómicas y con apoyo ultrasonográfico. En este caso, pues no tenía un camarógrafo que me ayudara para el otro caso, pero esta es una hernia ventral que le colocamos Botox. ¿Y por qué utilizo el ultrasonido? Pues porque de esta forma me puedo ir más tranquila. Aquí nosotros podemos ver en el video cómo, no corrió, vamos a ver si aquí corre.
Bueno, no se ve cómo se infiltra la pared, ahí ya, ahora sí. Cómo se va a infiltrar el Botox aquí, donde se va insuflando la cantidad de toxina botulínica, y le puse el corazoncito porque estamos en modo Barbie, ¿verdad? Entonces, pues para que vieran qué bonito que se ve. Y aquí vemos al paciente ya cuando lo vamos a colocar el catéter de neumoperitoneo y le insuflamos 7 litros. Entonces, vemos esto que puse en la línea roja, que es el abdomen en batracio, que es cómo se relajó la pared abdominal. Tenemos la pared abdominal fofa o guanga, o no sé cómo le dicen también aquí en Guatemala, si también me entienden. Y vemos que en el TAC un neumoperitoneo hermoso, en donde casi que logramos la mitad de la cavidad abdominal llena de aire. Entonces nos va a permitir hacer una reparación súper bonita. Entonces ya con esto tenemos la planeación, porque vimos que teníamos una pérdida de dominio y pues estamos listos para hacer la cirugía. Entonces de esta forma ya entramos mejor. ¿Ok? Y pues aquí les traje el videito de esta cirugía, en donde lo primero que hice fue hacer todo exactamente igual. Hay algunas cositas que pues después de estas charlas uno dice, ay, mejor me hubieran dicho estas charlas 3 años antes para no hacer este videito y traerlo así, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino. De igual forma hago el marcaje del peritoneo, siempre hago marcaje de peritoneo después de revisar el lado contralateral, porque aunque el paciente estaba asintomático y el TAC decía que tenía hernia izquierda, no lo evidenciamos y ya no reparamos las hernias que sean asintomáticas. Realizo también el corte, trato de utilizar lo menos posible el cauterio para hacer la disección del flap peritoneal. Aquí estamos haciendo la reducción del saco herniario. También me habían preguntado que por qué no hice la técnica de keyhole y abandono de saco. Es válido, sin embargo en este caso el saco era sumamente grande, sumamente grueso, y pues gracias a Dios no tuvimos que hacer una escrotoplastía. Aquí coloqué la malla y esto es en tiempo real. Honestamente a mí me gustan las mallas ProGrip, nuevamente no tengo conflicto de intereses, me parece súper fácil de colocarlo, se me hace muy sencillo, no necesitamos fijación, y lo más importante es que esa era la que teníamos disponible en el hospital para esa cirugía. Entonces pues después de hacer las compras de ProGrip, ya el jefe no nos da otra malla que no fueran ProGrip para las TAP. ¿Okay? Después de esto realizo el cierre del flap peritoneal. Si tienen sutura barbada, lo único que les recomiendo con la sutura barbada es que la corten el cabito pequeñito para que no se les vaya a pegar un asa ahí. Si no, de igual forma pueden utilizar la sutura que tengan disponible. Lo más importante para la sutura es practicar, porque realmente la única forma en que uno puede suturar rápidamente es practicando. Retiré el saco herniario con una endovac. Aquí está el paciente en el postoperatorio inmediato y este es el paciente al mes haciendo abdominales, que los dos estábamos más que felices. Entonces, después de esto, como conclusiones, la preparación preoperatoria es clave. Yo sé que muchas veces, más si trabajamos en instituciones públicas, no tenemos tanto el tiempo de revisar bien el paciente o nos programan después de que un colega faltó. No tengamos temor de cancelar estas cirugías y de verdad planearlas adecuadamente. La utilización de tomografía es muy necesaria en los casos de cirugía compleja de hernia gigante. El equipo de trabajo es muy importante, tenemos que tener un equipo multidisciplinario y además tenemos que tener un colega que nos ayude de verdad, o sea, que nos opine, que nos diga, que si nos tiene que regañar, nos regañe, y nosotros la humildad de aceptar los comentarios durante la cirugía, porque yo sé que nuestro ego, milagrosamente todos cabemos en este salón. Tener los recursos disponibles y tener muchísima paciencia. La clave de la cirugía laparoscópica es la paciencia. Es la única clave, porque si no, uno deja de usar la laparoscopía por tiempo, porque tiene que salir temprano, porque tiene que ir a recoger a los chiquitos a la escuela, qué sé yo, tiene hambre, ya está peleado con el jefe, lo que sea. Y pues, antes de que me pregunten qué me pasó en el dedo, les voy a dar una pista de que pues esta es mi familia y este es mi perrijo, y pues tratando de salvarle la vida a un pajarito, no logré salvarle la vida al pajarito y me quebré el dedo. Pero bueno, aquí estamos, por dicha no tengo que usar la mano izquierda para dar la ponencia. Muchísimas gracias y en lo que les pueda ayudar estoy para servirles.